Muy buenas noches, amigos, y feliz Navidad. En este día de San Esteban, en este martes 26 de diciembre, les proponemos una conversación acerca de la que se ha revelado como la propuesta cultural más interesante de este año 2017 en España y del que viene, del año 2018. Hablamos de la muestra Cisneros, arquetipo de virtudes, espejo de prelados. Será la protagonista de este enfoque que ahora comienza con este vídeo. Cisneros, arquetipo de virtudes, espejo de prelados, se ha revelado como una de las grandes apuestas culturales del año en España. Cuando se ha cumplido un mes de la apertura de esta muestra, la Catedral Primada constata un aumento en el número de visitas que contribuye a un conocimiento más profundo sobre el cardenal reformador. Un mes después de su apertura, es tiempo adecuado para hacer balance. Y este resulta positivo y enriquecedor. La exposición, organizada por el Cabildo Primado y con el apoyo del señor arzobispo de Toledo, con ocasión del 5º centenario de la muerte del cardenal Cisneros, se está revelando como una de las principales ofertas culturales del año a nivel nacional. Los visitantes agradecen no solo la cantidad y calidad de las piezas expuestas, sino también el discurso expositivo que muestra las diferentes facetas del cardenal Cisneros, muchas de ellas desconocidas. Un homenaje de la diócesis de Toledo a quien fuera su obispo durante 22 años, que se ofrece a lo largo de 1.200 metros cuadrados de exposición con alrededor de 350 piezas de singular calidad. La muestra permanecerá abierta hasta el próximo 18 de febrero. Bueno, pues hemos visto ese pequeño aperitivo de una muestra que fue inaugurada el pasado mes de noviembre y que, bueno, está teniendo excelentes resultados, no solamente en cuanto al número de visitas, sino en cuanto a las sensaciones que deja en los visitantes, que al fin y al cabo es en lo que se busca. Iba a decir el culpable, no quiero yo empezar así, en esa negatividad, pero una de las cabezas pensantes de esta exposición, de esta iniciativa, es el señor deán de la Catedral Primada, don Juan Miguel Ferrer. Buenas noches. Muy buenas noches. Lo de culpable lo retiro, ¿eh? Bueno, yo ojalá todas mis culpas sean de ese tipo. Bueno, también está bien verlo así. Bueno, don Juan Miguel, cuando se propone al Cabildo de la Catedral Primada, con también el apoyo del arzobispo de Toledo, don Braulio Rodríguez Plaza, que ha estado siempre detrás de esta iniciativa, esta exposición sobre Cisneros, ¿usted se esperaba esta repercusión que está teniendo? Bueno, cuando nos llegan las primeras propuestas para hacer una exposición, evidentemente no podíamos soñar lo que iba a llegar al final, ¿no? Sobre todo porque teníamos un poquito, pues como miedo de no dar la talla, de no poder hacer algo lo suficientemente digno de un personaje histórico de esta talla. Pero confiando en la ayuda de Dios y en el concurso de muchas personas, pues nos lanzamos a esta aventura, no una cosa personal del deán, porque el Cabildo siempre es un órgano colegiado, y fue todo el Cabildo el que acogió la iniciativa y nos dio el pistoletazo para que pudiéramos empezar a trabajar un grupo, una comisión, un equipo formado por miembros del Cabildo y con algunas personas de fuera del Cabildo que veíamos que realmente por la preparación y por los estudios que habían hecho ya sobre el personaje y sobre las obras que se podrían agrupar en torno a él y para su presentación, pues podían ayudarnos. Bueno, en este caso no se cumplió el dicho administrativo y político: si quieres que algo no funcione, crea una comisión. Estamos en otros ámbitos y afortunadamente vamos por otros caminos. Una de las personas encargadas de poner en marcha esta exposición, ese diseño museográfico, ha sido Antonio Pareja, junto a Rafael García Santa Cruz, asesores científicos de la muestra. Antonio Pareja, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué ha sido lo más difícil? Hoy lo más difícil es el tiempo. Eso es el enemigo mayor, pero bueno, era un hándicap que había que superar. Pero bueno, yo quería decir que este es un trabajo colegiado, aunque Rafael García Serrano y yo hayamos intervenido en el guión expositivo y en la selección de piezas, siempre ha sido la mano de don Juan Pedro Sánchez Gamero como comisario de la exposición, y siempre con la anuencia de todo el Cabildo de la Catedral y sobre todo del deán,
está la carrera, porque una muestra de esta envergadura solo se hace con complicidades de instituciones, o sea, donde hay una institución responsable, que en este caso es la catedral, lo cual quiere decir que a la hora de solicitar préstamos ha sido una garantía y un aval Sí. que ha propiciado que nos prestasen muchas piezas difíciles de prestar. O sea, ahí estaba el prestigio de la catedral para hacernos mucho más fácil ese trabajo. Luego el tiempo evidentemente era nuestro enemigo, pero gracias a esa facilidad es por lo que se ha podido llevar a cabo. Bueno, hablaremos luego más detenidamente de algunas de esas piezas excepcionales, muchas de ellas quizás conocidas, pero hay también una parte muy importante de piezas inéditas, incluso algunas de ellas, pero piezas que han salido muy poco y que gracias a esta muestra se van a ver. Don Juan Pedro Sánchez Gamero, comisario de la muestra, buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Usted siempre está en saraos, cuando no me está restaurando la custodia, me está preparando el año greco para la catedral, que fue también un año excepcional. De ahí también decía don Juan Miguel, había que darle dignidad a esta muestra porque se lo merece el cardenal Cisneros y porque, bueno, el aval es el aval de la catedral primada. El listón estaba alto. Muy alto, y yo creo que se ha mantenido, si no se ha elevado, se ha mantenido, y porque creo que la muestra ha sido espectacular, y redundando en lo que decían mis hermanos aquí presentes, pues yo creo que ha sido gracias, aparte del esfuerzo de algunas personas, de todo el conjunto de personas que han trabajado, que están detrás, porque son tantas y tantas las que han estado ahí. A lo mejor nosotros somos un poco más las cabezas visibles, pero hay tantas y tantas, y entonces todo ese trabajo conjuntado y tirando hacia adelante, pues ha hecho posible que quede esta muestra tan extraordinaria, a mi modo de ver. Es una propuesta cultural que se ha revelado, como lo decíamos en nuestro vídeo, como la propuesta cultural de este año en España, con su alcance internacional, todo hay que decirlo, y no es fácil, pero es una apuesta también de la Catedral de Toledo por reivindicar el personaje, la memoria de Cisneros. Hombre, veíamos que era de justicia hablar del cardenal Cisneros y procurar hablar con fundamento, porque por una parte era muy desconocida su figura, había como caricaturas del cardenal Cisneros, cosas deslavazadas muchas veces. Nosotros hemos tenido en cuenta otras iniciativas que ha habido en este año de su 5º centenario, tanto en Alcalá como en Sigüenza. Sigüenza, sí. Hemos tenido en cuenta eso para tratar de completar y ofrecer, pues, digamos, la visión más completa y sintética de la figura inserta en su tiempo, para que así se vea con más claridad la relevancia e influencia de este hombre en una época tan compleja y tan interesante y que de alguna manera ha tenido tantas repercusiones en los siglos posteriores. Y entonces ahí pues merecía la pena, había que hacer un esfuerzo para ofrecer esta imagen. Y a nosotros nos interesaba desde el Cabildo, sobre todo, presentar a la persona de Cisneros y presentar al hombre de iglesia, pero ante todo ese hombre de iglesia que es en primer lugar un cristiano, que se deja tocar por Dios y que en su vida tiene una profunda transformación. Y luego ver los frutos que ofrece la vida de esa persona tras esa transformación. Y verdaderamente pues creo que hemos conseguido que se vea esta riqueza del personaje y cuáles son las luces que proyecta hacia nuestra vida actual y ante circunstancias que hoy nos preocupan y nos interesan. Sí, quedándonos en esta última reflexión, don Juan Miguel, Juan Pedro, Antonio, sí que hemos leído artículos, también el arzobispado a través del área para la cultura y la fe ha organizado un ciclo de conferencias que a pesar de estos 500 años hay paralelismos entre el momento histórico que vive Cisneros y el momento que está viviendo España, y bueno, y ampliando un poquito las fronteras, Europa. Esto así dicho puede resultar un poco como diciendo, bueno, ¿qué me estás contando? 500 años después puede estar viviendo España unas situaciones parecidas a las que vivía la España de los Reyes Católicos, pero sí se dan, ¿no?
sobre todo cogiendo determinadas claves, ¿no? Sí, sí, hay muchas claves. El deseo de reforma, el deseo de conseguir una mejora en la vida, ¿no?, social, en la vida económica, en la vida en la unidad, en tantos y tantos valores que la gente está clamando, como estaban clamando entonces, por una reforma auténtica. Entonces, esa época se da tanto hoy como entonces, claro, con características distintas y situadas en un tiempo distinto y en un espacio que es el mismo prácticamente, pero que sin embargo pues ha cambiado y ha evolucionado. Pero eso no quita para que podamos ir siguiendo pues unas luces, unos caminos que nos pueden orientar para ver las similitudes de uno con el otro y ver cómo se pueden llevar a soluciones que precisamente el cardenal Cisneros pues sabe retomar muy bien juntamente con los Reyes Católicos, sobre todo ese deseo de reforma para reformar tantas y tantas cosas y tantas La personas. exposición, el desarrollo, el discurso museográfico de la exposición incide en lo que decía don Juan Miguel, de contemporizar al personaje de Cisneros. Por eso cuando entramos no nos vamos a encontrar con Cisneros, nos vamos a encontrar con sus antecesores. ¿Esto fue así desde el principio, Antonio? ¿Lo veíais así como un desarrollo cronológico, la muestra? Bueno, la muestra inicia cronológicamente, pero sin embargo luego lo que hace es analizar cada una de las caras de ese personaje tan poliédrico como es Cisneros. Claro, eso, entonces, eso era un lo normal hándicap era importante. situarlo en un tiempo, empezando por Enrique IV y su sucesión, las luchas que hay para sucederlo, en la cual pues hay dos bandos y hay además dos arzobispos que curiosamente uno y otro están en un bando que luego se intercambian. O sea, los que estaban en un bando pasan al otro y el otro al uno, lo cual es una lección de la historia creo que muy curiosa, y los dos fueron antecesores de Cisneros en la silla toledana, que era la máxima exponente de las sillas episcopales de España. Y esos dos personajes son también como la cara y la cruz del propio Cisneros. Por lo tanto, antes de entrar a analizar la biografía de Cisneros y cada una de sus facetas, había que hacer esa presentación, porque era absolutamente obligado, ¿no? Obligado cómo se forman esos reinos españoles, incluso en algunas de las piezas que vemos cómo evoluciona el propio escudo de los Reyes Católicos, que primero no tiene Granada, no tiene Navarra, y cómo en ese transcurso de la historia se van anexionando toda una serie de reinos de España, porque realmente ahí es donde es un concepto que queríamos barajar, que Cisneros contribuye a la formación de uno de los primeros estados modernos. Eso es algo muy importante, porque además de esa gran faceta como reformador y eclesiástico, no olvidemos que es un gran hombre de Estado. O sea, no ha habido en la historia, muchos siempre han comparado a Wolsey en Inglaterra, a Richelieu en Francia y a Cisneros en España. El que gana siempre en esa apuesta unos al lado de otros siempre es Cisneros. ¿Por qué? Porque es hombre más completo y además el único que llega a hacer la regencia en un país que se está formando como es España, ¿no? Entonces yo creo que eso le da un carácter muy especial y por eso es esa primera parte introductoria. Y además es la cara y la cruz, o sea, es decir, uno es su enemigo en un principio y el otro es quien lo protege siempre a lo largo del tiempo. Por lo tanto, era obligado para poder entender ese personaje. ¿La política o la Iglesia hace extraños compañeros de camino? Eso es lo que quería decir, porque no solamente es a nivel civil, digámoslo así, ¿no?, de Estado, sino también lo eclesiástico. Por eso se ha introducido situando la Iglesia, cómo estaba la Iglesia en ese momento, con los papas que en ese momento van a estar en tiempo de los Reyes Católicos, en tiempo del cardenal Cisneros, sobre todo Alejandro VI, lo cual se ha introducido y situarlo también no solo a nivel histórico civil de España, sino a nivel histórico eclesial, de cómo la Iglesia en general, y luego descendemos a la Iglesia de Toledo, incluso a la España de Toledo de esas épocas, porque también hemos querido resaltar pues cómo estaba el Toledo y poniendo los ceremoniales de las familias de la nobleza toledana para insertarlo también en un tiempo muy concreto y abarcando a lo general, ¿no? Decía Antonio Pareja que bueno, se le compara con esos dos grandes cardenales, el francés y el inglés, y en esto, no como en el chiste, siempre ganamos los españoles, pero
claro, cuando hablábamos de la actualidad de un personaje como Cisneros, ahora mismo hay cuestiones que son implanteables. Un hombre de Estado, un eclesiástico, ahora mismo sería imposible de plantear, pero entonces fue posible. Bueno, y era imposible plantear hoy en día, a lo mejor en Europa, pero no es así en otros lugares del mundo, donde a veces ha habido personalidades eclesiásticas en nuestro tiempo reciente, pues que han jugado un papel en la vida política y social de su patria muy relevante. Pensemos en el Papa Juan Pablo II, no está tan lejos. No, evidentemente no asumió tareas políticas directas, pero sí tuvo una influencia moral decisiva en cuestiones políticas que han afectado a su país y al mundo entero. Por lo tanto, es cierto que aquí a lo mejor, pues, esos detalles no se pueden transponer a nuestra época, pero lo que sí es evidente es que en una época de cambio de civilización, de cambio enorme de la vida, porque hoy estamos dando el salto a la era informática, ya estamos vislumbrando un mundo realmente nuevo, pero en aquella época fue el descubrimiento de América, fue la imprenta, y significaban saltos también para la humanidad tan grandes, el final de la Edad Media, el nacimiento ya de una nueva época, pues todo eso se parece a cambios igualmente profundos, aunque sean, digamos, distintos en sus aspectos externos, pero que afectan al ser humano de una manera tan profunda aquellos como los que hoy vivimos. Y lo importante es ver cómo el ser humano se sitúa ante esos cambios y qué personas influyen y ayudan a sus demás hermanos y conciudadanos a afrontar esos cambios para salir airosamente, para salir mejorando. Y Cisneros es el hombre en su realidad polifacética que evidentemente influyó en España y en el mundo de una manera muy fuerte para saber orientar y encauzar esa situación, podríamos decir, de cambio de era. Bueno, vamos a hablar, ya hemos de alguna manera presentado la exposición que tiene ese desarrollo cronológico. Primero hablamos de sus antecesores, Mendoza y Carrillo, por supuesto, de los reyes católicos. Antes decía don Juan Miguel que había una especie de caricatura, ¿no?, de Cisneros. Estamos en una época en que la novela histórica, las grandes series de televisión, pues yo no sé si en muchas ocasiones nos ofrecen un perfil adecuado de estos personajes históricos. Bueno, para eso está la catedral montando estas exposiciones, para de alguna manera acabar con esos tópicos. Más de 350 piezas en un entorno que es continente y contenido, porque no podemos olvidar que en la Catedral de Toledo, claro, estaba antes de Cisneros, pero hay mucho de Cisneros en esa catedral. Digamos que, Sigüenza, Guadalajara hizo su exposición, Alcalá también ha hecho un ciclo de conferencias y una exposición muy interesante, pero claro, aquí en Toledo es que, digamos que los astros se habían confabulado, ¿no?, para conseguir esa unión entre continente y contenido. ¿Cómo se ha tenido en cuenta el continente, la catedral, ahora a la hora de establecer el diálogo con el contenido? Bien, yo creo que lo importante habría que situarlo dentro de ese continente que es la catedral en este momento, ¿no? Y entonces, una cosa es el espacio expositivo propiamente dicho, en la cual abarcamos ese discurso que estábamos diciendo, y otra cosa sería el legado que el cardenal Cisneros ha dejado y que hay en la catedral, el patrimonio tan rico. Las dos cosas están unidas, porque la misma custodia, que es obra del cardenal, pues está integrada dentro del espacio expositivo. Pero luego hay otra serie de salas, o el retablo del altar mayor, o el coro de la catedral, impresionante, o la sala capitular, que son espacios de Cisneros, y sin embargo pues no están dentro del espacio expositivo. Por eso se ha intentado unir todo, incluso luego otros legados también materiales, como son textiles, o como es orfebrería, que son también propiedad de la catedral y que tienen allí y son legados de Cisneros,
pero que se ha ido jugando con los dos, el mismo espacio, pero en los dos contenidos que tiene, ¿no? El continente 1.200 contenido. metros cuadrados, Antonio, ¿siempre se pensó en ese lugar? Sí, el trascoro de la catedral, yo creo que ya por tradición, vamos, la primera exposición que se hizo, que la monté yo en el 92, que fue Piedras Vivas, la hicimos en Capilla de Reyes, pero después ya todas las exposiciones se ha pensado Isabel también fue ahí. Isabel también fue en este espacio, o sea, todas las grandes exposiciones transcurren ahí, pero no solo en la Catedral de Toledo, la que montamos hace unos años en Sevilla, también fue el espacio del trascoro, porque suele ser el espacio que tiene una amplitud y que tiene, como diríamos, menos movimiento en la circulación de cualquier catedral. Hombre, salvo en Sigüenza, que es por donde se entra, pero vamos, o sea, comúnmente, en la mayoría de las catedrales, el espacio del trascoro es el más idóneo para estas muestras. Y luego, sobre todo, es que había dos hitos, uno en cada extremo, la capilla mozárabe y la capilla de la torre, donde está la custodia. Por lo tanto, nos tenía que servir, dentro de ese hilo conductor narrativo de la exposición, enlazar la capilla mozárabe y acabar, vamos a decir, una parte de ese itinerario que nos va a dar salida al resto de la catedral con la sala de la custodia. Y entre medias, en esos 1.200 metros cuadrados, que además, bueno, contamos con que hay uno de los espacios más importantes, que es la nave central del trascoro, hasta la puerta de la fachada principal de la catedral. Es un espacio realmente de una amplitud encomiable y que nos permitía realmente hacer un juego. Un juego que era envolver con paneles los pilares para crear unas especies de cubos con una altura limitada y que no se perdiese nunca la visión de la catedral. O sea, cuando tú estás todavía en el legado de Mendoza, ya empiezas a atisbar Capilla Mozárabe, que está iluminada, ya empiezas, o sea, cada espacio te va abriendo y te va sugiriendo que hay algo más detrás que realmente es muy atractivo, ¿no? Entonces queríamos que esa especie de pasillo laberíntico te fuese siempre enseñando como que hay más allá cosas Claro, de se mucho trata de interés, no ocultar tampoco en la Y catedral, luego ¿no? además hay una cosa que está bien buena, que más de una vez lo hemos comentado entre nosotros, y es que precisamente la catedral sirve también de ese gran contexto, porque la catedral pues refleja la historia de Toledo y la historia de España desde su primera piedra en tiempos de San Fernando hasta esa época precisamente de Cisneros y de la llegada luego del emperador Carlos. Es el momento, digamos, que tiene de creación y de desarrollo principal la catedral. Y indudablemente eso, que desde la exposición abierta se esté al mismo tiempo que contemplas las piezas, viendo algunas partes como las capillas del lado sur, las que preceden a la capilla mozárabe, que están totalmente integradas también en la exposición, pero si te das la vuelta y miras hacia arriba, estás viendo ya las vidrieras, tanto de la nave central como de las naves laterales, y eso te ayuda precisamente a contextualizar. O sea, el edificio de la catedral es como ese sistema solar en el que el planeta de la exposición se mueve con toda naturalidad. Bueno, vamos a hablar de las 350 piezas, muchas de ellas propiedad de la catedral. Unas estaban a la vista, se podían otras estaban bueno, pues debidamente custodiadas, pero hay piezas que han venido tanto de colecciones particulares, luego podemos dar algún detalle, como de colecciones de organismos públicos. Es el caso, por ejemplo, del Museo de Santa Cruz. Hemos hablado con Fernando Fontes, que nos ha hablado de esta participación, de esta cesión temporal de piezas. Vamos a verlo. Bueno, pues el Museo de Santa Cruz ha prestado 14 piezas a la exposición del Cardenal Cisneros. Y bueno, pues son piezas muy significativas, tanto de la época del Cardenal Mendoza, que fue el cardenal que apadrinó al Cardenal Cisneros, ¿no? y que formó al Cardenal Cisneros, como de la época del propio Cardenal Cisneros, ¿no? Los asesores científicos de la muestra, Rafael García Serrano y Antonio Pareja, pues nos hicieron una propuesta de préstamos y bueno, pues fuimos hablando con ellos y la verdad es que en el Museo de Santa Cruz tenemos una gran cantidad de piezas procedentes de la Iglesia, depósitos de la Iglesia, y bueno, pues colaboramos desde el primer momento en esta exposición. Las piezas son muy significativas, algunas de textiles, como el pendón del Cardenal Mendoza, que se expone en esta misma vitrina, o retratos como el retrato del propio Cardenal Mendoza,
o retrato del cardenal Cisneros, el retrato del conde Pedro Navarro. Y también tenemos bueno, pues otras piezas del ámbito de las artes decorativas, como guadamecíes o piezas importantes que ayudan a contextualizar la época del cardenal Cisneros. Sí, las piezas las eligieron los comisarios científicos, siempre la eligen los comisarios, y nosotros pues accedemos a los préstamos. Hemos tenido que gestionar los préstamos con diferentes instituciones. Algunas de las piezas eran de titularidad estatal, otras piezas eran de titularidad eclesiástica e incluso bueno, pues otras titularidades como la Diputación de Toledo, que también ha prestado alguna de las piezas. Incluso alguna de ellas no ha salido del Museo de Santa Cruz, como el caso del retrato de Felipe el Hermoso y de Juana de Castilla, que salieron del Palacio de Fuensalida. Bueno, son los entresijos de las exposiciones que, bueno, que tienen muchísimo trabajo detrás, lo que decían antes, de un gran equipo de gente. ¿Qué es más difícil, tratar con los públicos o con los coleccionistas particulares? Bueno, pues mira, hay de todo, ¿no? Los particulares normalmente suelen ser amigos, ¿no? Con lo cual, o gente que son amigas de amigos, con lo cual yo creo que ahí es fácil. Luego con algunas administraciones es más complicado porque por el factor tiempo que hablábamos, porque ese factor tiempo a veces lo que hace es que, como ahora para los préstamos muchas instituciones te piden muchos meses, porque tienen que reunir un patronato, porque tienen que hacer análisis, porque tienen que recibir informes de restauradores y de conservadores, entonces a veces nos limita mucho esos préstamos, ¿no? Pero bueno, hay una cuestión que teníamos siempre, y es que para tener 350 piezas al final de una exposición tienes que tener una base de cerca de 1000, porque luego hay unas que se caen, luego hay muchas circunstancias también. Hay una cuestión que se irá adaptando los préstamos a los precios del transporte, de los seguros, de todas esas piezas, para tener una exposición ponderada. Y eso es por lo cual se juega con muchas cosas, ¿no? Entonces, sí, porque hay que destacar que cuando los televidentes disculparán mi estado de voz, afortunadamente tenemos unos invitados hoy que lo saben absolutamente todo. No. Y me van a echar un cable. Pero estamos saludables. Sí. Yo no mucho, pero bueno, todo sea por Cisneros. No, iba a decir que cuando se organizan este tipo de exposiciones, aquí no hay intercambio de dineros económicos. Sí que hay que constatar pues muchos seguros, mucho pues lo que son los traslados y tal, pero esto digamos que, hombre, ir con el aval de la catedral hace mucho, ¿no? Sí. Sí, no hay intercambio de dineros. A veces lo que tenemos que hacer es ayudar para una restauración, claro, para por algo que es necesario en la pieza que tiene que venir. Entonces, claro, la aportación tiene que venir por quien lo ha pedido, ¿no? Entonces, bueno, pues también son gastos que se tienen que ir añadiendo. Nosotros, por ejemplo, solamente hemos puesto límites, pues por ejemplo, para poder hacerlo visible, que solo sea a nivel nacional de España. Sí. Podríamos haber traído piezas del extranjero y hubiesen estado gustosos de concedernos más de una y más de dos, ¿no? Pero, o sea, que venir a Toledo da... Sí, da prestigio, no cabe duda. Igual que muchas veces cuando nosotros, la catedral, presta para el extranjero, pues lógicamente lo piden, y a la vez que se refuerza el valor de la obra, pues también le da prestigio no solo a quien lo expone, sino del que es expuesto, ¿no? Pues entonces, nosotros hemos puesto esa condición únicamente, en ser de España, por los elevados costos y por el poco tiempo que teníamos, como decía antes Antonio. Sí, Antonio, en el caso de coleccionistas particulares o de piezas que han salido muy pocas veces, dinos alguna que merezca especialmente la pena. En esta exposición no solamente de particulares, sino de la Sí, propia sí. catedral. Sí. Hay piezas que están en el archivo de la catedral o en el tesoro de la catedral, bueno, en los museos, que son piezas realmente excepcionales, pero es que no se puede exponer todo. Claro. Y, por ejemplo, una de las piezas que para mí tiene una importancia grandísima, y es un libro, es un manuscrito en lengua nahual, que es el primer evangelio en lengua nahual. Es una pieza única en el mundo, de una trascendencia y una importancia gigantesca,
y que está en el archivo de la catedral. O tienes una biografía de Savonarola, o tienes unos manuscritos de Raimundo Lulio, o sea, con los textos de Raimundo Lulio, o sea, cosas que realmente no han visto nunca la luz, pero que forman parte del patrimonio de la catedral. Por ejemplo, en manuscritos miniados, algunos han salido, por ejemplo, en exposiciones como Isabel o en otras, pero otro número importante de manuscritos miniados no se habían expuesto nunca. Son esos grandes reservas que algunos están en la catedral y otros están por circunstancias históricas, por ejemplo, están en la Biblioteca Nacional, ¿no? Pero te ocurre lo mismo con particulares. Una exposición de este nivel lo que tiene que pretender es tener el mayor número de piezas inéditas posibles. Por eso cuando tú barajas ese catálogo que hablamos antes de 1000 piezas, tienes que estar pensando que es decir, una pieza sublime para la gente. Muchos toledanos a lo mejor la han visto en el convento de Santo Domingo en alguna de las veces que se ha hecho, que es una peana de una Virgen, que es una procesión del Corpus Christi. Sí. Pero que muchas veces vemos la Virgen, pero no vemos la peana, y sin embargo es una pieza absolutamente excepcional. Precioso. O está de un particular el manuscrito de la fundación de la Cofradía del Corpus Christi de Toledo. Está en una biblioteca particular de Toledo y es la primera vez en la historia que sale. Está iluminado por los mismos iluminadores que hicieron el Misal Rico de Cisneros. O sea, son piezas realmente de una importancia tremenda. O los retratos de Carlos I e Isabel de una colección particular también, la colección Abelló, que es la primera vez que se han prestado. O un Yáñez de la Almedina, o bueno, una cantidad de piezas que diríamos enormes que no han estado nunca en ninguna exposición. Y aquí hay una cosa también resaltable, es decir, de las piezas que diríamos como personales o que han sido de Cisneros, están todas menos una, que es el bastón nazarí, que tienen en el convento de las Juanas de Alcalá, y no está por una razón, y es que ellas habían firmado antes un convenio con el ayuntamiento para abrir los sábados, y lo poco que tienen es un retrato de Cisneros del 18 y el bastón. Claro. Pues, no, tal. Pero las piezas que son de Cisneros, el cáliz, el portapaz, el cáliz de Colmenar, la casulla que tiene el Lázaro, el terno de Santorcaz, que también es la primera vez que se expone, toda esta serie de piezas, cubiertos, etc. La cuartería, o sea, todo está en la exposición. Yo creo que ha sido un esfuerzo por parte de todos, tanto de la catedral y de todas las personas que hemos colaborado, como también de los prestatarios. O sea, es decir, la disponibilidad de la catedral de Alcalá fue total cuando fuimos a verlos, y en Alcalá, bueno, pues no puso ninguna pega para que en Toledo se hiciera, al contrario, esta gran exposición de Cisneros. Yo creo que es la gran exposición que se ha hecho sobre el cardenal Cisneros. Bueno, era lo que decíamos, don Juan Miguel, que el marca catedral de Toledo tiene su prestigio, ¿no? Pesa, y luego además la historia, porque nuestra catedral es famosa, es tan conocida, porque el haber sido la sede primada y el haber ejercido esa primacía durante siglos, era una primacía en lo espiritual, era una primacía en lo cultural, era una primacía que hacía de la Catedral de Toledo el punto de encuentro, pues, de las principales corrientes del mundo cristiano español, y por lo tanto aquí llegaba el arte, aquí llegaban los libros, aquí llegaba la música, aquí llegaba, y claro, efectivamente somos los herederos de esa tradición y nos hace tener un riquísimo patrimonio y además famoso y conocido pues a nivel nacional e internacional. Pero tan importante como mostrar las piezas es saber mostrarlas, porque, por ejemplo, la exhibición del Tanto Monta, del famoso Tanto Monta, es la primera vez que yo recuerde, así nos lo comentaba Rafael García Serrano, que se exhibía, según dicen los historiadores, de la forma en la que los reyes católicos montaban su trono, porque claro, no hay que olvidar que los reyes católicos tenían una especie de trono portátil, ¿no? ¿Cómo es esto? Sí. El Tanto Monta está expuesto un Tanto Monta, un repostero, normalmente. Los otros están guardados en la catedral, custodiados. Pero el poner los 4 montatantos en forma de cómo estaba en tiempo de los Reyes Católicos, eso se ha hecho ahora por primera vez, con las jamúas correspondientes de la época, una simulación de lo que era
el trono de los Reyes Católicos, pues está puesto. Es cierto que nosotros, pues por varias razones, una por estética, por luz y por eso hemos puesto 3, la otra hemos hecho una reproducción, pero en realidad está el otro repostero, está puesto tal y como era. Entonces, el poder ver, yo creo que la gente también queda admirada. Sí, impresiona bastante. Impresiona, Cuando entras, ves el poder ver cómo era ese trono, cómo era ese sitio, ese dosel en el cual los Reyes Católicos pues recibían, impartían justicia, tenían de todo, y que iban itinerantes de un sitio a otro y que lo tenían que montar, claro, cuando iban de un sitio a otro, pues eso suponía también un esfuerzo, pero que era lo habitual. Entonces, bueno, pero es que al lado de ese tanto monta que impresiona tanto, tienes la cruz de Carrillo la cruz, delante, la cruz. que le regala el rey de Portugal cuando se pasa al bando portugués. Sí, sí. Pero al lado también tienes una cosa muy curiosa, es una vitrina donde tienes el nombramiento de Carrillo como arzobispo y al lado un documento firmado por los Reyes Católicos en la cual, una vez como se ha enfrentado a ellos, le requisan sus bienes. Este es está en los archivos de la catedral. Es decir, la cantidad de documentos históricos que se han sacado en esta exposición y que realmente son... De Te están narrando toda la historia, ¿no? Directamente, en primera persona. Yo creo que es importantísimo. No, y lo que decías... y en esa parte, perdona que te corto un momento, hay algo muy importante, es ese servicio que hace la Iglesia a la Corona, y es esas bulas de cruzada que están ahí, que se imprimían en San Pedro Mártir, la mayoría de ellas, y es el sistema de recaudación para las guerras de Granada, y era la Iglesia la que le hacía ese servicio al Estado, ¿no? Y por eso llega un personaje como Cisneros, que él sabe que tiene que servir al rey, pero tiene que servir al reino y no a los nobles, ¿no? Y eso es una Iglesia que en ese momento tiene una idea muy clara de a quién se sirve, ¿no? Entonces, bueno, todo eso, cuando tú te lo encuentras allí delante, estás haciendo un paseo por la historia realmente impresionante, porque no es decir, no es, Carrillo se enfrenta a los Reyes Católicos, no, mire, este es el documento por el cual, y al lado está ese espacio que realmente te da la impresión del poder, ¿no? Y es por la magnitud que tiene, ¿no? Te das cuenta cómo debía ser aquello cuando la gente llegaba a ver a los reyes entronizados con toda esa parafernalia, ¿no? Realmente es una simbología del poder. Realmente es un paseo por la historia, como bien dices, pero contado por fuentes directas, sin intermediarios, más allá de la explicación de las cartelas y todo eso, ¿no? Hombre, y en esta orden de cosas que decías, de mostrar, saber mostrar, pues también tenemos el tapiz del astrolabio, que es uno de los tesoros de la catedral, que normalmente está en el Museo de Tapices, allí donde el antiguo Colegio de Infantes, pero nunca se había visto de un modo tan, podríamos decir, impresionante hay como piezas cuando que piden se ve. espacio. Claro. Y luego además, este tapiz requiere una explicación. Ahora ya hay una pantalla con una explicación que te ayuda a descubrir pues lo que significa ese tapiz. Y luego enmarcado como está, abriendo el ámbito de las actividades culturales del cardenal y de lo que fue la transformación de las ciencias y del saber en aquella época, pues verdaderamente ese tapiz se convierte en un testigo de la historia. Quiero decir que si no, uno podría decir, pues qué bonito es, qué trabajo tiene, qué bien se conserva, pero ahora ya no es solo eso, es que ahora entendemos por qué se hace ese tapiz, ahora entendemos qué se estaba transmitiendo con ese tapiz, y ese tapiz ahora empieza a nosotros a ayudarnos a comprender otras cosas. Hay dos recreaciones también muy interesantes, la recreación de la mesa del cardenal y a la espalda, la recreación de su dormitorio, un dormitorio pues franciscano, muy austero. ¿Desde el principio fueron estas dos recreaciones? ¿Había más? ¿Cómo fue esto? No, yo creo que serán las dos, porque, vamos a ver, ahí es el contrapunto, ¿no? Es el franciscano, el hombre que tiene voto de pobreza y que, aunque el Papa le obligó a revestirse como era su dignidad, sin embargo, él seguía con sus ropajes de franciscano debajo. Y por eso la celda es una celda realmente muy sobria, bueno, como cualquier celda de un franciscano. Y tiene los elementos comunes, incluso siempre contamos que es muy curioso, el cubrecamas llega hasta el suelo y es porque, según narran sus biógrafos, él no dormía sobre la cama, dormía sobre un jergón de pajas que tenía escondido bajo la cama, y una vez que ya se quedaba
solo, sin ayudante, sin nadie, él sacaba esta pieza de debajo y era solo que dormía. Y como contrapunto, cuando tenía que recibir, tenía una mesa rica. Y en esa mesa rica realmente hay una serie de piezas, algunas de la propia colección de la catedral, otras que son de la catedral pero están depositadas en el Museo Santa Cruz, y otras que han venido de Zaragoza y otros sitios, que realmente te da esa magnitud de esas mesas ricas de la época, y que además nos servía para enlazar con la primera pintura que nos encontramos al llegar a la exposición, que es el Milagro de Santo Tomás en la India, donde vemos una mesa de la época representada donde están los reyes católicos, pero todos los elementos que aparecen en esa pintura los vemos luego recreados en esto. Y era ese contrapunto, ¿no? La mesa rica por un lado, ese personaje que le obligan a guardar una apariencia, pero que va en contra de su manera de ser, mientras que donde realmente él sigue siendo lo que es un franciscano con sus votos de pobreza, bueno, con todos sus votos, se refleja en la celda claramente. Entonces, queríamos en esos dos extremos buscar esos dos contrapuntos, ¿no? Era Cisneros un hombre, de él en estos meses hemos leído muchos adjetivos: estadista, reformador, prácticamente podríamos decir el introductor de la imprenta en España, el impulsor también de la Universidad de Alcalá, un hombre profundamente preocupado por la cultura y por la alfabetización, preocupado también por el papel de la mujer en el mundo de la Iglesia. Hizo varias fundaciones para promover la cultura y la educación en la mujer. Era un hombre atormentado por esta doble faceta de, por un lado, ser franciscano y por otro, ser la más alta dignidad de la Iglesia y de España. Yo creo que no era un hombre atormentado, ¿eh? Yo creo que era un hombre de unas ideas tan claras que, como antes decía don Juan Miguel, había ido teniendo su propia reconversión interior y orientación hasta que se encontró realmente con el Señor. Pues yo creo que no era atormentado. Yo creo que era un hombre que tenía unas ideas claras, tenía una fe profunda, y entonces él quería vivirlo. Y yo siempre suelo decir tres cosas: que tenía las ideas claras y una voluntad muy firme y una determinación para ejecutar eso que tenía. Tenía un carácter fuerte, eso sí, pero él quería ejecutar todo ello. Y luego, pues él vivía desde la humildad, desde sus ideas, lo vivía con esa humildad, con esa sencillez. Entonces, no es atormentado, pero sí determinado para hacer aquello que debía hacer, aunque pues a veces tuviese, o da la sensación que tuviese que enfrentarse a distintas personas, ¿no? No utilizaba la violencia, pero... No que buscara los problemas, pero... ¿Me permites? Sí. Yo quería hacer aquí un inciso que te da idea de la magnitud de ese hombre reformador, y es como no solamente reforma los conventos franciscanos, sino que también y ayuda a personalidades como Santa Juana de la Cruz. Y no solamente la ayuda en sus fundaciones, ¿no? Y en otras fundaciones, como las de la Concepción Francisca, o Santa Isabel, o el propio convento de San Antonio de Toledo, sino que a Santa Juana la dejó predicar. Analicemos esto, yo creo que es de una visión, de un avanzado, de algo que realmente te da la dimensión de ese personaje, que dices, qué seguridad de contenido y de lo que está haciendo en esa reforma, como para una mujer como Juana de la Cruz dejarla predicar. Yo creo que es algo que habría que analizar muy seriamente. Yo creo que la persona de Cisneros es interesantísima. Y luego, esa capacidad de poder dar altísimo nivel en facetas tan distintas y tan diversas es porque tenía un equilibrio personal admirable. Y ese equilibrio personal quiere decir una vida integrada. A pesar de estos contrastes que se pueden dar, una vida profundamente integrada. Y luego un gran tesón para sacar adelante las cosas que tenía que hacer. Y algo que para mí es muy interesante, un hombre que sabía aprender de sus errores. Es decir, el Cisneros que llega, por ejemplo, a Granada y aplica, queriendo obedecer a los reyes, un sistema tal vez excesivamente fuerte, contundente, exigente para la cristianización de la sociedad granadina, ve que eso no le dio buen resultado y ya no vuelve a aplicar ese sistema. Quiero decir que es un hombre que
se entrega totalmente a las causas que le van poniendo y a las responsabilidades que tiene que ir asumiendo, pero cuando en algo se equivoca, sabe enmendar. Y claro, eso es propio de personalidades pues muy recias y personalidades muy equilibradas. Cualquiera de esas virtudes serían buenas para nuestros tiempos. Vamos a escuchar de nuevo a Fernando Fontes, que en esta entrevista concedida con ocasión de este programa nos hablaba de la necesidad de esta exposición y también de la vinculación del Santa Cruz con Cisneros. Para el Museo de Santa Cruz siempre es un honor participar en una exposición como la que se celebra en la Catedral Primada de Toledo, porque para nosotros Cisneros fue el que hizo este edificio. Realmente era albacea del cardenal Mendoza, junto con la reina Isabel la Católica, y gracias a la iniciativa de Cisneros se realizó este fastuoso edificio, ¿no? Y creemos que en el año Cisneros no se le había hecho una exposición representativa que hiciera justicia a la importancia de su figura histórica. Y por eso estamos muy orgullosos y muy contentos de haber participado en esta muestra que se está realizando en la Santa Iglesia Catedral Primada, porque para nosotros es la muestra más importante que se realiza en España sobre esta figura histórica imprescindible en nuestra historia y en nuestro devenir histórico. ¿Han sido las administraciones un poco rácanas en el homenaje a Cisneros en un país como el nuestro que nos gusta un centenario como lo que más, ¿eh? Hombre, yo verdaderamente me quedé sorprendido de que haya tenido que ser la Iglesia la que tome la iniciativa para sacar adelante en Alcalá o aquí en Toledo esta, pues podríamos decir, exposición y este homenaje y recuerdo a Cisneros. Y que la misma universidad que él fundó y su heredera hoy, la Complutense de Madrid, o que el gobierno nacional o que otros gobiernos no hayan lanzado la iniciativa, pues nos sorprendió. No entro en las circunstancias. Vivimos épocas de gran conflictividad política y de políticos que tienen que actuar con estrechísimos márgenes de acción y teniendo que pactar prácticamente todo lo que hacen. Y eso no favorece el que se actúe con libertad y con toda la amplitud de miras que sería de desear. No los juzgamos, no les recriminamos, esperamos que la acción que hemos emprendido les haya hecho reaccionar y que puedan todavía pues mostrar realmente su compromiso con el personaje y con la iniciativa que nosotros como Iglesia y en Toledo hemos querido lanzar adelante. Y lo que sí es que estamos muy contentos de haber podido hacer este homenaje al cardenal. Bueno, la Casa Real ha apoyado con su presencia pocos días después de la inauguración. Ese ha sido un apoyo que nunca nos cansaremos de agradecer y donde ha demostrado pues la Casa Real y el Rey, Su Majestad en persona, pues tener una gran claridad de ideas y haber querido dar un signo claro y fuerte de apoyo a esta iniciativa. ¿Qué es lo que más le lanzado. sorprendió al rey? Juan Pedro, algo que se pueda contar, hombre. Le sorprendía casi todo, estaba admirado de todo, le sorprendía la luz. La luz, decía que la catedral, que él la recordaba cuando era pequeño, la recordaba oscura y ahora veía luz. Y veía toda la exposición, porque él estaba admirado de la exposición, pero cuanto que veía el color, la luz, eso le llamaba poderosamente la atención, por ejemplo. Bueno, tenemos también, lo han recogido nuestros compañeros, el catálogo que se presentó la semana pasada, que ya se puede adquirir, y muy brevemente, nos vamos un poquito de tiempo, pero no nos van a regañar, porque claro, ustedes están siempre por ahí por la exposición, seguro que con la oreja abierta, escuchando qué es lo que se oye después
de ver la exposición? Yo te puedo decir, el otro día estaba explicando la exposición, una de tantas veces, estaba con un grupo de personas y se acerca una señora corriendo y dice, es una maravilla, hemos venido 60 de Madrid expresamente a verla y le puedo decir que es que esto es una maravilla. Yo estaba un poco asombrado con todos los que tenía alrededor y no me quedó otra que decirles, esto no estaba preparado. Es verdad, o sea, yo la sensación que me da o que yo oigo es que la gente sale verdaderamente contenta. Antonio, por tu conocimiento en el mundo cultural expositivo español. Hombre, yo creo que es una de las grandes exposiciones que se han hecho en este país en los últimos años. Aquel ciclo que empezó ya hace tantísimos años, que la Iglesia empezó a hacer un gran esfuerzo con las Edades del Hombre y que después siguió pues con Orígenes en Asturias, bueno, con otra serie de exposiciones por toda España, o aquí en Toledo, igualmente pues con Isabel, otras grandes exposiciones. Yo creo que está en el top de esas grandes exposiciones, y sobre todo es que tanto por calidad y cantidad de piezas como por el espacio expositivo es algo que uno no debe perderse, ¿no? Y que realmente cuando luego ves a la gente tiene un grado altísimo de satisfacción. O sea, nadie se va defraudado de una exposición como esta, porque puedes ver piezas que son importantísimas por el valor propio en sí mismo de las piezas, como otras que aunque artísticamente no sean las mejores piezas del mundo, pero sin embargo sí cuentan una historia. Y eso es muy importante, que en una exposición te cuente algo. No solamente sea una reunión de piezas fabulosas, pero donde no haya una historia. Y aquí sí hay una historia, ¿no? O sea, es una exposición para no solamente ver las piezas, sino que también tiene muchos espacios de reflexión, porque está también trufada de textos importantes, dichos por grandes personalidades de la historia, que de alguna manera nos hacen reflexionar, ¿no? Pues como ese texto de Francisco I, rey de Francia, que dice, la Sorbona, orgullo de mi reino, ha necesitado 100 reyes. Alcalá ha necesitado solo a Cisneros, ¿no? O sea, eso te da la magnitud que ha tenido. Y yo creo que la exposición está en esa línea, ¿no? O sea, es decir, el personaje tiene tal potencia que nadie, cuando ve todas esas facetas y ve todo lo que envuelve a ese personaje, puede salir defraudado. Don Juan Miguel, para rematar, hasta el 18 de febrero, yo siempre digo a conocidos, amigos que han venido, digo, ojo que hay que venir 2 veces, hacer una visión general y luego venir a ver determinados detalles. Hasta el 18 de febrero, ¿no? Hasta el 18 de febrero. La cercanía de la Semana Santa y la Cuaresma no nos permitía poder hacer una prórroga, porque podíamos haber prorrogado 15 días, pero el esfuerzo que requiere para solo 15 días y las dificultades que podía luego generar de cara a la celebración de la Semana Santa y sus prolegómenos en la ciudad de Toledo, creíamos que hacía imposible el poder prorrogarla más. Por lo tanto, hay que aprovechar el tiempo. Nos va a quedar después de Navidad un mes escaso para poder visitarla, pues hay que aprovechar. El que la quiera ver, que venga. Claro que sí. Muchísimas gracias a los 3, ya lo han oído, hay que visitar Cisneros, arquetipo de virtudes, espejo de prelado, mejor 2 veces que no una, pero yo insisto que tiene muchas lecturas y además es que hay que visitar la Catedral Primada en esta ocasión con esta invitación que nos hacen a conocer, decíamos, en el corazón de la Catedral de Toledo, el alma de Cisneros. Hasta la semana que viene. Buenas noches.